buenos días, bienvenidos a una entrega más de Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy es martes 1 de marzo, estamos iniciando un nuevo mes en esta semana laboral que ya estamos en el segundo día de la semana laboral, trayendo como siempre temas muy interesantes, temas que pueden ser funcionales para el cuidado de su salud. Nos escuchan a través de Rumba 98.5 FM y en la región del Cibao a través de Premium 101.1 FM. También pueden escucharnos a través de la web www.rumba985fm.com. Como cada día, el doctor Amaury García, doctor Roberto Lafontaine y una servidora, Lisania Salcedo, comprometidos con este compromiso, valga la redundancia, que hemos asumido en este espacio donde respetamos la salud. Doctor Lafontaine, doctor Amaury García, buenos días. Muy buenos días al amable público que nos sigue y buenos días, bueno, no es nuestra visitante ni nuestra invitada, la integrante del equipo, a la doctora Robles. Se adelantó presentando a la doctora. Me adelanté. Ay, no, pero no te apures, que tú lo haces más bello. Claro, Ana Robles, que más adelante vamos a presentar con bombos y fanfarria. Doctora Amaury García. Muy buenos días, Lisania Salcedo, muy buenos días, Roberto Lafontaine, señor Labur, Ismael, Nelson Rodríguez Monegro, en la ciudad de Moca, y a todos ustedes que son la razón de estar nosotros a cada mañana en Cátedra Médica. Nosotros tenemos el interés, nuestra finalidad es que usted, al final de este encuentro, usted tenga una mayor valoración de la salud, sepa, conozca todo lo relativo a los temas que pues conversamos con el propósito de que, tal como tú decías, podamos cuidar más ese bien tan preciado como es el bien de la salud, ese estado pleno en que aspiramos a estar en lo físico, en lo mental y también en lo social. Hoy martes 1 de marzo, se inicia, tal como decía, 10:30 de la mañana, el mes de marzo. Hoy comenzamos y ya entramos en el primer trimestre, iniciando el primer trimestre del año 2022. Saludar a nuestra querida Ana Robles, ya lo ha dicho el doctor Roberto Lafontaine. Los martes conversamos con nuestra neuróloga preferida, especialista en dolor de cabeza, expresidente de la Sociedad Dominicana de Neurología y de Neurocirugía, y es la presidente fundadora, ¿no?, de la Sociedad Dominicana de Cefalea. Dolor de cabeza, la gente lo entiende así, con un tema sumamente interesante en el día de hoy, que es neuralgia del trigémino, un dolor que mata en muchas ocasiones, hasta ahí puede llegar. Nelson Rodríguez Monegro, sobre el escritorio, está hoy con nosotros. Adelante, Lisania Salcedo, con nuestro doctor, nuestro queridísimo Nelson Rodríguez Monegro, desde Moca. Buenos días, doctor Nelson Rodríguez Monegro. Como siempre, para nosotros es un placer poder tenerle en este espacio comentando estas noticias de interés en el sector salud. Y pues en el día de ayer no pudimos hacer los comentarios de lugar referentes al discurso pronunciado por el presidente de la República, Luis Abinader, el domingo 27 de febrero. Y yo sé que tiene sus comentarios atinados al respecto, así que adelante. Hola, buenos días. Buen día. Amaury, la chica que anima también este programa, Lisania. Buenos Roberto días. Lafontaine y todos los demás miembros del equipo de Cátedra Médica. Bueno, realmente creo que el ámbito de la salud fue uno de los temas más importantes que abordó el señor presidente de la República, destacando pues los avances y centrándose sobre todo
en el tema del éxito nacional de la lucha contra la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, es decir, la COVID. Pues uno pudiera señalar cosas importantes que no se han hecho y que van dentro del paquete de lo que sería la respuesta nacional a esta pandemia, pero evidentemente que lo más importante son los resultados. Pienso que desde el gobierno anterior, conjuntamente con el seguimiento de este gobierno, pues se han tomado una serie de medidas que han sido pues exitosas. Creo que en la medida en que se fue conociendo más acerca del virus y de la enfermedad, de la forma de propagarse, pues se fueron tomando también una serie de medidas que comenzaron con todo lo que es la parte de alerta epidemiológica, de activación de la respuesta rápida epidemiológica, así como pues la instauración de medidas restrictivas para evitar confinamiento, que se llegó incluso al tema del toque de queda, que desde el inicio pues era a partir de las 2 de la tarde y posteriormente pues de acuerdo se avanzaba, se recortó, digamos, esa cuarentena obligada o aislamiento obligado, el tema del uso obligado de la mascarilla, el tema del distanciamiento físico, las medidas de higiene, sobre todo de lavado de las manos, en fin, todas esas medidas. Además, pues la adquisición temprana de los medios diagnósticos, la PCR, posteriormente pruebas rápidas, que fueron pues sumamente cuestionadas, luego las pruebas antigénicas, en fin, también la gran inversión que se hizo para tener medicamentos y comenzar a estructurar un protocolo de atención a esa enfermedad desconocida hasta el momento. El hecho también de invertir dinero para financiar todo lo que tiene que ver con la atención a la enfermedad y los medios diagnósticos terapéuticos por parte del gobierno, habida cuenta de que como enfermedad nueva no estaba contemplado en el catálogo de prestaciones del Seguro Familiar de Salud de la Seguridad Social. Es decir, que también se hizo una gran inversión en esa parte y sobre todo lo que culminó, entiendo yo, y que tiene un valor importante en términos de los resultados, pues la adquisición temprana de vacunas. Es decir, que de una u otra manera, pues de acuerdo a los resultados, con una letalidad, de acuerdo a las notificaciones de las autoridades, una letalidad general que ronda el 0.76, que está, digamos, muy por encima del promedio a nivel mundial. Ahí entrarían muchos cuestionamientos porque conocemos la diferencia que existía o que existe entre lo notificado por el Ministerio de Salud en ese aspecto y lo notificado por la oficialía civil que registran pues también esa letalidad. En fin, pienso que en ese sentido el país, reitero, a pesar de cosas que pudiéramos criticar, pues ha tenido éxito. Pero con respecto a la mejoría del sistema de salud, pues eso dista mucho de la realidad. Es decir, aquí no se ha tomado ninguna medida que tiendan a mejorar el sistema de salud de manera integral, de manera general. ¿Cómo? Espérate, Nelson, ¿cómo es eso? Que aquí no se han tomado ninguna medidas que lleven a mejorar de manera integral la calidad de la atención en la República Dominicana y tener un mejor sistema que dé respuesta a las necesidades de salud de la población dominicana. Primero, se mantiene muy bajo la inversión pública, apenas ronda el 2% para la atención pública en salud. Algo que fue notorio fue la ausencia
de hablar de la estrategia de atención primaria y el desarrollo de un primer nivel de atención con capacidad resolutiva. Eso quedó totalmente ausente. No se habla de eso en este gobierno. Otra gran ausente en ese discurso es todo lo referente a la seguridad social y a las modificaciones que debe tener la ley y una visión diferente en términos de lo que es el derecho a la salud y el acceso universal a salud de calidad, que está institucionado de manera muy especial y singular en la Constitución de la República. Es decir, eso no se mencionó en ese discurso y son las demandas que está haciendo hoy la población. Yo estoy muy de acuerdo con las observaciones que ha hecho el Colegio Médico en la persona de su presidente, el doctor Zenén Cava. Todavía no se ha ni siquiera empezado a dar respuesta de eso. Se ha hablado de una gran inversión en remoción de los hospitales. Yo quisiera saber cuáles son los hospitales que se han remozado, porque ni siquiera hospitales que estaban casi terminados, como la ciudad sanitaria de doctor Luis Eduardo Aybar, se ha puesto en funcionamiento. No se ha puesto a funcionamiento el hemocentro, algo que estaba terminado la infraestructura y equipado. No se ha puesto en funcionamiento. Los hospitales que estaban a medio terminar, ahí están iguales todavía, y puedo mencionar el hospital de San Pedro de Macorís, el hospital de aquí de la ciudad sanitaria Ney Arias Lora, que también un hospital general de medicina interna. Con una necesidad, escúchame Nelson, ese hospital, el hospital que está en la ciudad sanitaria, sí, ese hospital general es una necesidad a gritos. Ese hospital tiene 8, 9 años que debió haber concluido. Recordar que en la última etapa del gobierno del doctor Leonel Fernández, ese hospital quedó en obra gris en un 80%. Sí, o sea, prácticamente concluido en la parte. Y sin embargo, no tenemos hospital general, Nelson, en Santo Domingo Norte, no tenemos hospital en Santo Domingo Este. Santo Domingo Este tiene más de 1 millón de habitantes, Santo Domingo Norte sobre los 700,000. Y la necesidad de tener un hospital de esa naturaleza. Así como tú mencionas, es decir, en Santo Domingo Este no hay un hospital general, es decir, que abarque todo el componente de medicina interna y todo el componente de cirugía y las diferentes especialidades. Tienen que traer esos pacientes a este lado de la ciudad, digamos, al Distrito Nacional. Es una necesidad y es verdad, en el gobierno pasado no se le puso la mano, incluso ahí había un conflicto desde el punto de vista contractual con los que estaban desarrollando esa obra. Pero uno se pone, por ejemplo, el hospital de El Ceibo, no se le ha puesto el análisis. Estamos hablando de un gobierno que tiene, independientemente de la pandemia que centró toda la atención, pero perfectamente hay que ir trabajando muchos temas. Es decir, otro problema que tiene es la disminución de la cobertura de las vacunas que contempla el país y la amenaza que pudiéramos tener nosotros de el surgimiento de brotes de enfermedades que tenemos controladas. Que teníamos controladas, porque por ejemplo, el caso de la difteria, nosotros, caso de difteria aparecía un caso quizás, y como mucho 2 casos al año. Y el año pasado tuvimos una letalidad de más de un 70% en los casos que, no recuerdo, no puedo precisar el dato, pero enfermedades que las vacunas, a través de esos programas justamente, pues hemos tenido controlado. Nelson, en el comentario que estás haciendo, veo una noticia, o sea, ese comentario me da lugar a una noticia que ha trascendido y es la amenaza, ¿no?, del Colegio Médico Dominicano, que establece, ¿no?, que ese discurso no obedece a la realidad del sector salud y amenaza con irse a paros. Nosotros creemos, dice el presidente
del Colegio Médico Dominicano, el doctor Rufino Senén Cava, nosotros creemos, exceptuando el enfrentamiento de la pandemia, que si tuvo la certidumbre de comprar vacunas, muchas de las cuales se están perdiendo, pero hay que reconocer que el presidente tuvo la certidumbre de enfrentar la pandemia con muchos aciertos, pero fuera de ahí, creemos que lo demás fue poesía y no obedece necesariamente a la realidad tangible de lo que está pasando en el sector sanitario. Eso sostuvo el presidente del Colegio Médico Dominicano. ¿Qué tú opinas respecto de esa aseveración? Son muy contundentes, pero creo que tiene una dosis muy alta de razón. Eso era lo que te decía, o les decía. Te escucho dubitativo, te escucho ambivalente. Con lo expresado por el presidente del Colegio Médico, Senén Cava, es una realidad de que al sistema como tal no se le ha hecho absolutamente nada. Es decir, hubo que hacer pues unas, digamos, apropiaciones, unas reorganización con respecto a todo el tema del COVID, aumentar infraestructura, camas disponibles, tanto camas normales como de cuidado intensivo, incrementar los ventiladores. Es decir, fue una situación que no había de otra, que había que darle una respuesta a algo que estaba ahí y que era y es una amenaza para la salud del pueblo dominicano, que se ha llevado entre 4 a 10 mil personas que han fallecido respecto de, y además la gran inversión que ha tenido que hacer el pueblo dominicano con sus impuestos para, digamos, mitigar y controlar esa epidemia. Pero fuera de ahí, todo el tema, digamos, estructural y organizativo, de financiamiento, de mejoría de la calidad de la atención, están ausentes. Es decir, fíjate que seguimos con una mentalidad puramente asistencial. Es de esperar que se enferme la gente para atenderla. Porque ¿qué es lo que se dijo en ese discurso? Pues que se iban a hacer 8 unidades de tratamiento oncológico, que se iban a hacer 10 unidades para diálisis y que se iban a hacer 2 unidades para quemado. Pero todo el componente de la estrategia de atención primaria que tiene que ver con la promoción de la salud, que tiene que ver con la prevención de las enfermedades, que tiene que ver con el manejo de los determinantes sociales, que tiene que ver con las acciones interinstitucionales directamente sobre el tema de la salud, todo eso está ausente. Es decir, lamentablemente seguimos haciendo más de lo mismo. Y yo diría incluso quizá menos de lo mismo, en el sentido de que desde el punto de vista de la estructura organizativa entiendo que ha habido un retroceso al proceso de reforma del sector salud, habida cuenta de que entiendo que ha vuelto de nuevo a desaparecer aquello por lo cual tanto se luchó, que es el tema de la separación de funciones. Uno no ve, digamos, una destacada actuación de lo que sería el Servicio Nacional de Salud, por un lado, sino que prácticamente todo lo asume la mesa, como se llama, la coordinación del área de la salud, que la preside la vicepresidenta de la República, y con una menor participación pues del propio ministerio. Yo creo que eso ha reducido la capacidad ahora bien, Nelson, del Ministerio de Salud. Ahora bien, Nelson, qué preocupante eso. Sí, para apoyar lo que tú has dicho, apoyar las declaraciones del doctor Cava y el comentario de Amable, como elemento de Amable. Mira, como contundente en el discurso, cuando él mencionó los logros en salud, dijo lo siguiente: apertura de 13 unidades diagnósticas de patologías cancerosas, 48 nuevas farmacias del pueblo, 200 centros de atención primaria remozados y 71 unidades de servicios, no sé de servicio de qué, en 73 centros de atención. Lo demás fueron promesas que se iniciaban como, en el sentido de la poesía que dice el doctor Cava,
¿Se inició o continuó? Se están interviniendo, se están construyendo para entrega en el 2023. O sea, elementos concretos no tiene, y de la vacunación, que es la piedra que le pone la piedra preciosa del anillo de todo el combate a la pandemia. Él dijo en el discurso que solo se logró un 27% de la población meta a ser inoculado contra el COVID-19. Todas las personas que están pendientes a través de Rumba 98.5 de Cátedra Médica, también a través de Premium 101.1, y atención, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Instagram, que es @rumba985fm. Todas las personas que están a través de las redes sociales, pues nos pueden seguir en vivo a través de rumba985fm. Esa es la transmisión en vivo para todas las personas que están fuera del país y que desean estar en contacto con nosotros. Nuestras líneas de teléfono 809-682-9850, 809-682-9850, y línea internacional 833-380-0062. Nelson Rodríguez Monegro. Mira, algo importante que, digamos, retrata la situación es mirando los indicadores de salud. ¿Qué pasó con la mortalidad materna? ¿Qué pasó con la mortalidad infantil? ¿Qué pasó con el programa ampliado de inmunizaciones? Es decir, esos programas. ¿Y qué ha pasado con los programas de tuberculosis, de VIH? Todos esos programas son programas fundamentales y prioritarios que lo gerencia el Ministerio de Salud. ¿Cuál es la situación de ellos? Todos han retrocedido. Entonces, tú decir que hoy tenemos un sistema de salud en más condiciones de dar respuesta a esas necesidades, pues que es muy arriesgado en el sentido, a mí me luce que ponen al presidente a decir esas cosas. Porque cuando dicen, hemos remozado 200 unidades de atención primaria, ¿cuáles son esas unidades de atención primaria? Porque decir 200, pero no decir cuáles, pues usted no está diciendo nada. ¿Por qué? Porque habría que contratarlo. Ustedes recuerdan, y eso ocurre con mucha frecuencia en los gobiernos cuando hacen rendición de cuentas, que le meten carretera, edificios que están terminados, y cuando se va a ver, no están terminados. Entonces, me gustaría saber cuáles son esas 200 unidades de atención primaria y cuáles hospitales han sido remozados, porque habían hospitales que estaban en el proceso de los famosos 56 hospitales, los que quedaron sin terminar. Los de Danilo. Me gustaría saber cuáles de esos terminaron. ¿Tú te refieres, Nelson Rodríguez Monegro, los hospitales de Danilo? En el gobierno de Danilo, 53, 52 fueron. 56. 56. Exactamente. Hay de esos que quedaron sin terminar su remodelación. Entonces me gustaría saber en estos 18 meses cuáles de esos pues lo terminaron. Y además la gente tiene que saber qué es lo que es una unidad de atención primaria. Es un localcito que pintaron cuando hay 1.600 distribuidas en todo el país. O sea, pintar, que eso es remozar 200, no es nada en términos de fortalecer. No solamente eso, Roberto, sino que de esas, cuando nosotros estábamos en el Servicio Nacional de Salud, habían 2.006, si mal no recuerdo, unidades de atención primaria. Ahora, ¿cuál era el problema de eso? Su funcionamiento. Que dentro de esa habían una serie de unidades de atención primaria que eran de nombre, que eran cuestiones que estaban en un club o en una ONG, y por otro lado que alrededor del 50% no eran del Servicio Nacional de Salud, sino que eran privadas, pertenecían a ONG. Realmente nosotros tenemos una gran deuda respecto de el déficit de unidad de atención primaria, y sobre todo que tengan la capacidad resolutiva, porque una de las cosas que tenemos que cambiar es que eso sea, digamos, manejado por un médico pasante, porque si estamos hablando
Cada vez que yo oigo que los centros de primer nivel de atención pueden resolver el 80% de los problemas de salud y evitar que lleguen a los hospitales. Pero si es que si tienen la capacidad resolutiva, ¿qué ocurre hoy en día? Que la mayoría de la gente le pasa por el frente y terminan en los hospitales. ¿Por qué? Porque no tienen confianza. ¿Por qué? Porque lo que hay es un médico pasante que incluso hoy en día ni siquiera duran el tiempo que duraban antes, que en muchos casos pues daban un servicio prácticamente de 24 horas porque dormían en las mismas instalaciones. Hoy en día no ocurre eso. Fíjate que por eso te digo que ha habido un retroceso. Entonces todo eso hay que redefinirlo. El tema, por ejemplo, de la inversión en primer nivel desde el punto de vista funcional, el presupuesto, el magro presupuesto que tienen, pues el 95% de ese presupuesto se va para pagar el recurso humano que hay, sí, y apenas queda un 5%. A mí me gustaría saber, sobre todo, yo recuerdo que nosotros hicimos la estimación de las necesidades de, por ejemplo, medicamentos e insumos para el primer nivel de atención del público. Entonces resulta que se necesitaban 30 millones mensuales de pesos para medicamentos para ese primer nivel. En el propio gobierno de Danilo Medina apenas se daba 10 millones, es decir, la tercera parte de lo que se necesitaba. Sí, y en los hospitales se necesitaban 2.000 millones al año en medicamentos y apenas se daba alrededor de 1.000 millones. Fíjate que ese déficit viene desde atrás, sí, pero eso no ha mejorado. Incluso el SENASA tenía asignado 28 millones de pesos para el primer nivel de atención público y apenas facturaban 14 millones de pesos, es decir, la mitad. Aquí me gustaría saber si eso se ha corregido. No, definitivamente que no. Y hay un aspecto, antes de nosotros continuar con el doctor Nelson Rodríguez Monegro, que es lo relativo a todas las personas que nos siguen en las redes, en este caso específicamente con Instagram, @rumba985fm. Saludar a todos los amigos que nos están siguiendo a través de Instagram. Gracias por su sintonía. A Jeffrey, a Juliet, a Andrés 055, a Tania Maribel, a Ray González, a Integral 3272, a Cornelio, a Mayra Reynoso, a Asdrúbal Germán, a Edgar Castro, a Doris Ardén, ahí hay un Osángel García que no conozco, a Rudy García, a Héctor Franco. ¿Cuánta gente? Veo un Ricardo Nieves, será el nuestro, el doctor Nieves, será el doctor Nieves que es parte de nuestro equipo. Gracias a todos por estar con nosotros. Lisania Salcedo en Sobre el Escritorio con el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Doctor, en ese mismo sentido que menciona de la atención primaria, en la que tanto se ha insistido desde este espacio, pues justamente en el día de hoy, el periódico Hoy publicó un artículo de parte del doctor Reinaldo Peguero sobre que el Ministerio de Salud debe recuperar esta atención primaria y él apunta que con solo la mitad de la inversión que se ha hecho en vacunación y pruebas COVID, con solo la mitad se puede lograr una atención primaria anhelada en este país y que solo 5 de 100 pesos del sector público se invierten en este primer nivel, solo 5 de cada 100 pesos en el sector salud. Entonces, él insiste, y yo sé que usted, y tanto usted como el doctor Amaury García, el doctor Roberto Lafontaine, han hecho mucho énfasis en que se trabaje desde el Estado en un fortalecimiento de esta atención primaria. Me gustaría su opinión respecto a este artículo que publica hoy el periódico Hoy. Tú sabes que Reinaldo Peguero tiene mucho tiempo trabajando en el área de la salud. De hecho, es epidemiólogo y profesor de epidemiología en la Pucamaima, también aquí en la Universidad Católica de Santo Domingo durante mucho tiempo, y él estuvo ligado a unos programas de instauración de ese modelo de atención primaria, donde asistían incluso los estudiantes del social de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra. Es decir, que él tiene bastante conocimiento. Incluso él es actualmente el director ejecutivo de
el plan estratégico de desarrollo de Santiago. Entonces, pues siempre aborda el tema de la atención primaria como un mecanismo de fortalecimiento del sistema de atención en la República Dominicana. Todo lo que está diciendo es real. Entonces, él hace un planteamiento, Nelson, respecto de, con la separación esta que plantea la ley 123-15, donde el Ministerio de Salud Pública se queda con la rectoría, se queda con planificar lo que hay que hacer, diseñar las políticas de Estado en términos de la salud que debe consumir la República Dominicana, y el Servicio Nacional de Salud de aportar a, pues, digamos, el aspecto asistencial. Él señala que la estrategia de atención primaria debe regresar al Ministerio de Salud Pública. Tanto la atención primaria como la gestión de ese primer nivel deben regresar, porque, bueno, dice que el Servicio Nacional de Salud pues suma a los hospitales y da un consumo sobre un 50% de lo que es el presupuesto. Entonces, lamentablemente, a juicio del doctor Peguero, pues esto no ha dado resultados. Se ha empequeñecido el concepto de atención primaria con esta decisión. ¿Qué tú opinas respecto de eso? Mira, eso fue algo que nosotros propusimos hace aproximadamente unos 10 años. Nelson, dame un segundo, tenemos que irnos a una pausa. Cuando regresemos concluimos ese comentario sobre el escritorio con el doctor Nelson Rodríguez Monegro y entramos al tema fuerte de hoy con la doctora Ana Robles, neuróloga, que es neuralgia del trigémino. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.